Buenas tardes, profesora, ¿cómo se encuentra? El tema de hoy serían las auditorías. Factores de control interno. Se refiere a los procedimientos de conciliaciones y autorizaciones. Para otros, pudieran ser los controles relativos a fraude y para otros ser solo políticas y procedimientos establecidas en las empresas. Eso quiere decir que tienen una influencia muy importante en lo que son las auditorías y también, por supuesto, en la empresa. Sus factores son ambiente de control, que es la base de los demás factores. El ambiente de control fija el nivel de disciplina y estructura que hay en la empresa. Algunas áreas clave para analizar este factor son: número 1, integridad y valores éticos. Número 2, compromiso con la competencia. Número 3, participación efectiva de los integrantes de la compañía. Y número 4, lo que es la estructura organizacional. B. Evaluación de riesgos, en el que este consiste en que el auditor evalúe lo adecuado del proceso interno de la entidad para identificar los riesgos de negocio de la empresa, o sea, los más relevantes para la información financiera, las estimaciones de la importancia de los mismos, la evaluación de la probabilidad de ocurrencia y la toma de decisiones respecto a dichos riesgos anteriormente ya estudiados y analizados. Este brinda a la empresa la información que necesita para determinar qué riesgos de negocio y de fraude deben atenderse y, en su caso, las medidas a tomar. En caso de que se identifiquen riesgos de incorrección material no identificados por la administración, el auditor tiene la responsabilidad de cuestionar las razones por las cuales fallaron los procesos de la administración de la empresa, para así detectarlos y si dichos procesos son adecuados a las circunstancias. Información y comunicación. Se integra por la infraestructura, software, personas, procedimientos y datos con los que cuenta un negocio o una empresa para dirigirla, alcanzar sus objetivos e identificar y responder a los factores de riesgos. En este caso, el auditor deberá analizar primordialmente los sistemas de información y relacionados con la información financiera, en particular los sistemas relacionados con los procesos operativos, o sea, de negocio, tales como ventas, compras, nóminas, producción, etc., así como los sistemas de contabilidad, que son donde se asientan los registros contables correspondientes. Al analizar los sistemas de información como parte del proceso de evaluación de los componentes del control interno, deberá considerarse lo siguiente. Número 1, identificar las fuentes de información utilizadas. Número 2, captación y proceso de información. Número 3, utilización de la información generada. También puede ser conveniente que en el proceso de evaluación de este componente el auditor se apoye en el trabajo de especialistas de tecnología de información, o sea, de TI. Número D. Actividades de control preventivos. Controles para evitar errores o irregularidades de detección. Controles para identificar errores o irregularidades después de que hayan ocurrido para tomar medidas correctivas. De compensación. Controles para brindar cierto grado de seguridad cuando es incosteable la aplicación de otros controles más directos. Por ejemplo, segundas firmas, supervisión de terceros, supervisión selectiva interna, etc. Y por último, de dirección, que son los controles para orientar al personal hacia los objetivos deseados. La E sería supervisión o monitoreo, que esta evalúa la eficacia de la ejecución del control interno en el tiempo, o sea, aquí y ahora, y su objetivo es asegurarse de que los controles trabajen adecuadamente, o en caso contrario, tomar las medidas correctivas necesarias. El seguimiento de este le permite a la dirección de la empresa saber si los controles internos son eficaces, están implementados adecuadamente, se usan y se cumplen diariamente, o si necesita modificaciones o mejoras. Ya eso crea criterio de cada empresa, cada supervisor y el auditor. En conclusión, esta evaluación de control interno nos permite obtener un conocimiento de las empresas e informar a la administración o a los responsables del gobierno corporativo respecto a fallas o debilidades en el sistema de control interno, las cuales han sido identificadas en el transcurso de nuestra auditoría. Eso brindará un valor agregado
al cliente al contratar nuestros servicios como auditores. Seguimos con lo que son factores de riesgo de una auditoría. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el concepto del factor de riesgo de una auditoría? Es aquel que existe en todo momento por el cual se genera la posibilidad de que un auditor emita información errada por el hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que podría modificar, por completo la opinión dada en un informe. La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos niveles, por lo tanto, se debe analizar de la forma más apropiada para observar la implicación de cada nivel sobre las auditorías que vayan a ser realizadas. Son distintas las situaciones, por supuesto, o hechos que conllevan a trabajar de diferentes formas. Y por supuesto que permiten determinar el nivel de riesgo por cada situación en particular. Los 3 tipos de riesgos que existen son riesgo inherente. Este tiene que ver exclusivamente con la actividad económica o negocio de la empresa, independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén aplicando. Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgos está la naturaleza de las actividades económicas, como también la naturaleza de volumen tanto de transacciones como de productos o servicios. Además tiene relevancia la parte gerencial y la calidad de recurso humano con que cuenta la identidad. Número 2. Riesgo de control. Aquí influye mucho la manera muy importante de los sistemas de control interno que estén implementados en la empresa y en qué circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades. Entre los factores relevantes que determinan este tipo de riesgos son los sistemas de información, contabilidad y por supuesto el control. Número 3. Riesgo de detección. Está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría, por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en el proceso realizado. La responsabilidad de llevar a cabo una auditoría con procedimientos adecuados es total responsabilidad del grupo auditor. Es tan importante este riesgo que bien trabajado contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente de la compañía. Es por esto que un proceso de auditoría que contenga problemas de detección muy seguramente en el momento en que no se analice la información de la forma adecuada no va a contribuir a la detección de riesgos inherentes y de control a que ésta está expuesta a la información del ente y además se podría estar dando un dictamen incorrecto. Presencia en recuento físico de existencias. Eso serían los procedimientos según NIA 501. De esta forma lo quise realizar yo. Entonces, el número 1, el objetivo del auditor es tener u obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de la existencia y condición del inventario. Si el inventario es un rubro significativo en los estados financieros, el auditor deberá obtener evidencia de una auditoría suficiente y apropiada respecto a la existencia y condición del inventario por medio de, por supuesto, presencia del conteo físico del inventario, a menos de que no sea factible para, número 1, evaluar las instrucciones y procedimientos de la administración para registrar y controlar los resultados del conteo físico del inventario. Número 2, observar la realización de los procedimientos de conteo de la administración. Número 3, inspeccionar el inventario e identificar inventario dañado, obsoleto y de lenta rotación. Y número 4, realizar pruebas físicas selectivas al recuento realizado por la compañía. B. Realizar procedimientos de auditoría sobre las cifras de los registros finales de inventario de la entidad para determinar si reflejan de manera exacta los resultados reales del conteo del inventario. En caso de que el inventario sea realizado por la compañía con un corte diferente al de los estados financieros, en caso ya de haber hecho lo que es el inventario, por supuesto, el auditor deberá efectuar procedimientos que le permitan verificar las entradas, las salidas y otros movimientos realizados entre la fecha del conteo y la fecha de los estados financieros. En lo que son los casos en donde el auditor no puede asistir al inventario debido a circunstancias imprevistas, cosas personales o demás, el auditor deberá observar algunos conteos físicos
en una fecha alternativa y realizar procedimientos de auditoría de los movimientos del periodo intermedio. Si no es factible la asistencia del auditor al inventario físico, el auditor deberá planear y ejecutar procedimientos alternos que le proporcionen evidencia válida y suficiente respecto a la existencia y condición del inventario. En caso en donde el auditor vea limitado su trabajo, deberá informarlo en su dictamen de acuerdo con la NIA 705. El auditor deberá estar atento a identificar inventario en poder de terceros y cuyo monto sea significativo en los estados financieros. Para estos casos, el auditor deberá planear y ejecutar procedimientos que le proporcionen evidencia válida y suficiente respecto a la existencia y condición del inventario, realizando ambos o alguno de los siguientes procedimientos. Número 1. Solicitar confirmación al tercero que tiene bajo su custodia y responsabilidad el inventario en cuanto a las cantidades y condición del inventario. Número 2. Efectuar una inspección de las cantidades y condición del inventario que está en el poder del tercero. Y eso sería por lo que es la presencia. Por último, tenemos las referencias APA, donde se identifica lo que son las referencias de donde yo saqué lo que es el material. Muchas gracias y ese sería mi trabajo. Hasta pronto.